Para el primer circuito implementado, se tiene el mando directo de un cilindro de doble efecto, el cual está conectado directamente a una electroválvula 5.2 monoestable, normalmente cerrada, la cual tiene conectada a la bobina de su pilotaje de accionamiento una de las terminales de un pulsador sin retención, normalmente abierto, el cual hace un puente entre la terminal de alimentación positiva de la bobina y a los 24 volts positivos de la fuente de alimentación. Cabe decir que las terminales de 0 volts o tierra de la fuente y de la bobina del pilotaje de la electroválvula se encuentran siempre conectadas, de modo que cuando se presiona el pulsador, este puentea la alimentación a 24 volts y la terminal positiva de la bobina del pilotaje, energizándola y provocando que ésta conmute a su estado normalmente abierto, lo cual hace que el vástago del cilindro de doble efecto salga. Una vez se suelta el botón, la bobina del pilotaje de la electroválvula deja de estar energizada, por lo que esta conmuta y por efecto del muelle conmuta a su estado normalmente cerrado, provocando que el vástago del cilindro regrese. Para este segundo circuito se tuvo como base el mismo circuito mencionado anteriormente, con diferencia que en este caso se hizo uso del mando indirecto para controlar el extendido y retorno del vástago del mismo cilindro de doble efecto, utilizando también una electroválvula 5.2 normalmente cerrada, monoestable. La diferencia en este caso es que se utilizó un relevador, el cual es energizado mediante su terminal positiva por el pulsador normalmente abierto, conectado a la terminal de 24 volts de la fuente de alimentación. Una vez que el relevador se energiza al pulsar el botón, este conmuta dos de sus contactos, puenteando entre uno de estos normalmente cerrado, la terminal de alimentación positiva de la bobina del pilotaje de la electroválvula con la terminal de 24 volts de la fuente de alimentación. Para el siguiente circuito, en el cual se realizó el mando directo para un cilindro de doble efecto, con diferencia anteriormente a que en esta ocasión se utilizó una válvula 5.2 biestable normalmente cerrada. Al esta válvula poseer dos pilotajes que cada uno conmutan a uno de los dos estados de la válvula, los cuales poseen a su vez cada uno una bobina que debe ser energizada a 24 volts para poder conmutar la electroválvula, y las terminales de tierra de cada bobina deben estar conectadas a la terminal de tierra o 0 volts de la fuente de alimentación. En este caso se hace uso de dos botones pulsadores sin retención, normalmente cerrados cada uno, los cuales están conectados en serie entre la terminal de 24 volts de la fuente de alimentación y a cada una de las terminales de alimentación de cada bobina de los pilotajes de la electroválvula. Cuando estos botones se presionan, los que están conectados a las bobinas, en el primer caso, el que está conectado a la bobina Y1, la cual controla la salida del vástago, la electroválvula conmuta a su estado normalmente abierto, por lo que el vástago del cilindro se extiende. Si se deja de presionar el pulsador, el vástago del cilindro permanecerá extendido debido a que la electroválvula no posee retorno por muelle, siendo que hasta que presionemos el otro pulsador conectado a la bobina Y2, debido a que esta bobina controla el regreso del vástago. Al pulsar el botón conectado a esta bobina, la electroválvula conmutará a su estado normalmente abierto, provocando que el vástago del cilindro se retraiga. Para el siguiente circuito se tiene una variación del anterior, con diferencia de que en este caso se hizo uso del mando indirecto para el control de extendido y retorno del vástago, haciendo uso de dos relevadores, de los cuales se conectaron un contacto normalmente abierto de cada uno a la terminal de alimentación de las bobinas Y1 y Y2 de cada uno de los pilotajes,
Para energizar las bobinas de los relevadores, estos se conectaron en serie a cada uno de los dos pulsadores normalmente abiertos, siendo que al presionar cada uno de ellos, se energiza la bobina del pilotaje correspondiente asociado a cada relevador. Cuando se presiona el pulsador que alimenta al relevador Y1, el contacto asociado a este conmuta, conectando la terminal de 24 volts de la fuente de alimentación con la terminal positiva de la bobina del pilotaje, por lo cual la electroválvula conmuta a su estado normalmente abierto. Del mismo modo, con el otro pilotaje, al presionarse el pulsador que alimenta Y2, este conmuta la electroválvula a su estado normalmente abierto, por lo que el vástago del cilindro se retrae. Para el siguiente circuito, el cual consta de un arreglo para retorno automático de un cilindro de doble efecto, se tomó como base el circuito de mando directo para cilindro de doble efecto con electroválvula 5-2 bistable, únicamente cambiando el pulsador que alimenta la bobina Y2 por un contacto normalmente abierto asociado a un sensor de final de carrera ubicado en A1, detectando la extensión del vástago del cilindro A, de modo que al presionar el botón se energiza la bobina Y1 y provoca la extensión del vástago. Este, al llegar al final de su recorrido, activa el contacto asociado a A1, el cual energiza la bobina que conmuta el contacto que alimenta la bobina Y2 del pilotaje y provoca que éste se retraiga una vez éste llega a su posición. Si se mantiene pulsado el botón, el vástago del cilindro permanecerá extendido y únicamente hasta que se suelte el pulsador, este se retraerá. Tomando como base el circuito anteriormente planteado, en este circuito se presenta el mando de ciclo automático, con diferencia a que en este caso se conectó en serie al pulsador de inicio un contacto asociado a otro sensor de posición ubicado en A0, normalmente abierto, el cual funciona como una condición de simultaneidad o lógica AND, para que se pueda lograr la alimentación de la bobina Y1 del pilotaje, por lo que mientras se deje presionado el pulsador, al inicio se cumplen las condiciones para que el vástago se extienda. Una vez este sale, la bobina Y1 ya no se encuentra energizada, por lo que al llegar a su posición final, se activa la bobina Y2, provocando que el vástago se retraiga. Una vez este llega a su posición inicial, se vuelven a cumplir las condiciones para su salida, repitiendo el ciclo indefinidamente hasta que nosotros dejemos de presionar el pulsador. Para este circuito se realiza el mando directo para un cilindro de doble efecto utilizando una electroválvula monoestable, a la cual la bobina del pilotaje de esta válvula se encuentran conectados dos botones pulsadores en serie, normalmente abiertos, simulando la lógica AND con estos dos botones, de modo que únicamente se energizará la bobina Y1 una vez que se hayan presionado ambos pulsadores a la vez. Cuando se cumplan estas condiciones, la electroválvula conmutará a su estado normalmente abierto, por lo que el vástago del cilindro se extiende, y al dejar de presionar cualquiera de los dos pulsadores, se cortará la alimentación y se dejará de energizar a la bobina Y1, por lo que la válvula conmutará a su estado normalmente cerrado, provocando que el vástago del cilindro regrese. Para el siguiente circuito, el cual consta del mando directo de un cilindro de doble efecto, utilizando dos pulsadores conectados en paralelo a la alimentación de la bobina del pilotaje de la electroválvula, de modo que al pulsar cualquiera de los dos botones se logrará energizar la bobina, provocando que la válvula conmute a su estado normalmente cerrado, provocando la salida del vástago del cilindro. Esto como funciona la lógica OR.
por lo que la bobina se energizará siempre y cuando se presione cualquiera de los dos botones o incluso si solamente se presiona uno de ellos, debido a que la alimentación siempre llegará a la bobina independientemente de si se presiona uno o dos botones. Para el siguiente circuito se tiene la función de autorretención con desconexión dominante para una electroválvula monoestable que controla un cilindro de doble efecto. El funcionamiento de este circuito consiste en lo siguiente. Al pulsar el botón de inicio, se retroalimenta una bobina mediante un contacto asociado a un relevador K1. Por lo que el vástago del cilindro se mantiene en la posición de extendido hasta que nosotros cortemos el flujo de la corriente, interrumpiendo la retroalimentación que se está realizando a través del mismo relevador mediante un pulsador normalmente cerrado, conectado en serie a la alimentación del relevador. Mientras nosotros presionemos una sola vez el botón de activación, el vástago del cilindro se mantendrá extendido. A diferencia del circuito anteriormente mencionado, en este caso se tiene la función de autorretención, pero con conexión dominante, para una electroválvula monoestable que controla un cilindro de doble efecto. En este caso, al pulsar el botón de inicio, se retroalimenta la bobina mediante un contacto asociado a un relevador K1, por lo que el vástago del cilindro se mantiene en la posición de extendido, independientemente si soltamos el botón o no, hasta que nosotros cortemos el flujo de corriente interrumpiendo la retroalimentación mediante un pulsador normalmente cerrado, con diferencia del circuito anterior, que en este caso debemos dejar de presionar el botón de inicio para poder interrumpir la señal de activación, que es lo que significa la conexión dominante. Para el siguiente circuito se hizo uso de una electroválvula temporizadora normalmente cerrada, a la cual se le puede ajustar un retardo de conexión, un retardo de conmutación, para que logre energizar un contacto K1 asociado a un relevador. Una vez se energice esta válvula y haya pasado el tiempo establecido mediante la perilla de regulación, el contacto K1 energizará la bobina de la electroválvula, provocando que ésta conmute y que el vástago se extienda. Cabe destacar que debemos dejar presionado el botón hasta que termine la temporización de la válvula. De otro modo, esta se restablecerá, imposibilitando la extensión del vástago. Para el siguiente circuito se tiene uno similar al anteriormente planteado, con diferencia que en este caso se hizo uso de una electroválvula temporizadora normalmente abierta, a la cual también se le puede ajustar un retardo de conmutación a un contacto K1, el cual una vez se energice mediante un botón pulsador, empezará un conteo en esta electroválvula y hasta que haya pasado este tiempo de conmutación, el contacto K1 energiza la bobina, provocando que el vástago salga. De igual manera debemos dejar presionado el pulsador para que el conteo termine y se pueda energizar la bobina de la terminal de la electroválvula. Para el siguiente circuito se tiene la secuencia en la que el primer cilindro extiende su vástago, posteriormente lo extiende el cilindro B. En el siguiente paso, el primer cilindro retrae su vástago y por último el segundo cilindro vuelve a retraer su vástago, para la cual se colocaron sensores de final de carrera para el primer cilindro A0 y A1 y para el segundo cilindro B0 y B1, cada una detectando la posición
de extendido y retraído del vástago, y se colocaron los contactos asociados a estos sensores de final de carrera, de modo que se energice la bobina como se especifica en el método intuitivo, siendo el paso anterior a cada movimiento el que estará conectado a cada pilotaje que marque el comienzo del siguiente paso de la secuencia. A continuación se tiene el circuito de método de cascada utilizando 3 grupos para controlar 2 cilindros de doble efecto utilizando electroválvulas biestables. Al igual que en el tema de neumática básica, para este circuito se siguieron los mismos pasos, conectando cada movimiento a su respectivo grupo de activación, logrando tener una secuencia de movimiento mediante el arreglo de los grupos de contactos de los relevadores, de lo cual se puede observar tanto en la simulación como en la conexión en físico, que al activar o pulsar el botón de inicio, se energizan cada uno de los grupos consecutivamente en orden, dando lugar a la secuencia de movimiento planteada. Y para este caso, en este último circuito, se tiene la misma conexión y secuencia planteada anteriormente, con diferencia que se utilizarán electroválvulas monoestables para controlar el extendido y retorno de los vástagos de cada uno de los 2 cilindros de doble efecto, con diferencia que en este caso se tuvo que realizar el enclavamiento o retroalimentación de las electroválvulas necesarias para mantener los pulsos de activación retenidos. Del mismo modo, la misma secuencia se cumple sin ningún problema, del mismo modo que en el circuito anterior.